Seguimos en el video 2. Ahora vamos a leer un poco sobre el autor y la historia. The story of Les Miserables is known all around the world. First, there was a famous novel published in 1862 by the great French writer Victor Hugo. Quiere decir que la novela, o lo original, es publicada en 1862 por Victor Hugo, el escritor francés. It is more than 102,000 pages long and has a huge number of characters. La novela generalmente se consigue en 2 tomos porque tiene más de 1200 páginas que lo valen la pena leer. Y tiene huge, significa very o a lot, ¿sí? Huge, cuando se refiere a números, significa mucho. Tiene muchos characters que, como lo vimos en el trabajo práctico anterior, en el 4, son personajes. The first film adaptation was made in 1907, and since there have been more than 50 films made for cinema and television. En el video anterior decíamos que esta novela tuvo sus versiones en musical, en películas, en series. Bueno, la primera fue en 1907. Y desde ese momento dice que hubo más de 50, que era 50, más de 50 películas hechas para el cine y la televisión. Most famously, there is a musical, which is often called Les Mis, and opened in London in 1985 and is now the longest running musical in the world. It has played in 42 countries, 21 different languages, and to more than 57 million people. Digamos, la secuela más famosa del libro es el musical, que se hizo en Inglaterra en 1985 por primera vez, y lo que dice acá es que sigue haciéndose y ya se hizo en más de 42 países, en 21 idiomas distintos, y más de 57 millones de personas lo vieron. Quiere decir que la temática de la novela es una temática que llama la atención y que quizás cuando lo empiecen a leer se van a dar cuenta que la historia la conocen, si no la conocen de nombre. Bien, ahora vamos a ir a una introducción. La introducción en general en los textos, literarios o no literarios, nos sirve para darnos un contexto de en qué momento está ocurriendo lo que vamos a empezar a leer. Por eso acá habla de la función que tiene la introducción. Gives you a brief presentation of the text. It may include the time, the place, and mention some characters or main events. Que si se acuerdan, time, place, characters, main events, es todo vocabulario que aprendimos en el trabajo práctico 4 cuando nos referíamos a los elementos más importantes de una narración. Vamos a leer juntos la introducción para saber en qué contexto estamos situados cuando empieza la historia, porque eso nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Con entender 3 palabras vamos a poder entender mucho sin tener que traducir cada palabrita que aparece en 6 o 7 páginas de texto. France, in the 1830s, the rich ride in carriages and eat from gold plates. The poor have no work, no food, no hope. They are less miserable, o como se diga, and rebellion is in the air. Y sitúa en el tiempo en que se sitúa la historia. Francia, 1830. Tenemos the rich and the poor, los ricos y los pobres. Carriages son carruajes, eat es comer, plates son platos, y gold es oro. Quiere decir que los ricos tienen carruajes y comen en platos de oro, pero los pobres have no, ya es negativo, work, food, or hope. Hope es esperanza, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen esperanza. And rebellion is in the air. France remembers the French Revolution in 1789, when the people built barricades in the streets of Paris and the dead were counted in thousands. Is that time coming again? Entonces hay una reminiscencia a la Revolución Francesa que ocurrió en 1789, cuando se construían barricadas. Esto va a ser importante en la historia, lo van a ver, esa palabra la van a ver bastante, en las calles de París, y los muertos se contaban de a miles. Bueno, vamos a ver si esto pasa o no en la historia. Ese es el contexto social, político, tiempo y espacio, ¿sí?
Pero ahora nos va a contar muy poquito, en un párrafo muy cortito, nos va a empezar a incluir personajes, nos va a hacer, nos plantea preguntas como para que empecemos a pensar y que las tengamos dando vuelta en la cabeza a medida que vamos leyendo el texto. This is the story of Jean Valjean, a prisoner for 19 years. Now, at last, he is a free man. Tenemos prisoner. Cuando empieza la historia, Jean Valjean estuvo 19 años preso, pero cuando empieza es un hombre free, libre. But how can he live? Where can he find work? ¿Cómo? ¿Dónde? Si uno estuvo 19 años en la cárcel o preso, que no es lo mismo que las cárceles de hoy, que a estar preso en Francia en el 1800. ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede encontrar trabajo? What hope, otra vez hope, la esperanza, ¿sí? Is there for a man like him? It is also the story of Javert, a police inspector, a cruel man, a hard man. He wants one thing in life, to send Valjean back to prison. También tenemos a Javert como otro personaje, que si se acuerdan de la contratapa decía que era el enemigo de Valjean. ¿Por qué? Acá nos cuenta un poquito más, porque es un inspector de policía, porque es cruel, porque solamente quiere una cosa en la vida, que Valjean vuelva a la prisión. And it is Fantine's story too. Fantine and her daughter Cosette. Tenemos a Jean Valjean, tenemos a Javert, tenemos a Fantine y su hija Cosette. Les sugiero que a medida que vayan leyendo la introducción se hagan una listita de personajes como para tenerlos presentes y para que cuando aparezcan los podamos ubicar, ¿sí? Obviamente que la nota que tomen puede ser en español y en inglés o como les sirva, ¿sí? Pero si van a escribir solo en español, anoten alguna palabra de referencia en inglés como para después encontrarlo en el texto. How does their story change Valjean's life? ¿Cómo, se pregunta el que escribe la introducción, ¿cómo la historia de Fantine y Cosette puede cambiar la vida de Valjean? No sabemos todavía. And it is also Marius's story, otro personaje, Marius. He's a student in Paris, ready to die for rebellion or for love. Love quiere decir que es un estudiante, que es alguien joven y que está listo para morir por la revolución o por el amor. And last, there is Gavroche, a boy from the Paris streets, with no home, no family, and no shoes, but a boy with a smile on his face and a song in his heart. Y también tenemos a Gavroche, un chico que vive en las calles de París, que no tiene casa, no tiene familia, no tiene zapatos, pero siempre tiene una sonrisa y una canción en su corazón. Lo describe como un niño, como son los niños, ¿sí? Con la inocencia de los niños, aunque no tenga comida, ni casa, ni familia, ni zapatos. But we begin with Jean Valjean. Quiere decir que el primer capítulo que vamos a leer es la historia, o empezamos la historia con qué está haciendo Jean Valjean. Todo esto que leímos, que ahora vuelvo un poquito para atrás, la tapa, the cover, the front cover, the back cover, que era la contratapa, y el summary o la introduction, esta que leímos recién, nos van a servir para que antes de empezar a leer la historia y antes de empezar a ver el video que sigue, resuelvan esta actividad. Por eso dice que primero tenemos que leer la tapa de frente, o la tapa, después la contratapa y después la introducción. Y después contestar las preguntas que tenemos acá. Quiere decir que para contestar todas estas cosas, poner sí o no es una especie de verdadero o falso. Vamos a leer la oración, vamos a ver que hay palabras que se repiten, vamos a ver que esto yo ya, si prestaron atención antes, yo ya lo dije. Si no las buscan, las anotan y ven bien qué dicen estas oraciones y contrastando la información de estas oraciones con la tapa, la contratapa, la introducción, eligen sí o no. Y una vez que hicieron eso, les propone un juego. What is going to happen to the people in this story? La introducción. Les decía,
que la historia, en la introducción nos contaba o nos presentaba personajes de la historia, nos contaba con sus nombres, pero no nos cuenta más porque tenemos que leer la novela. Entonces lo que nos propone es que, can you guess? Podemos adivinar. Tenemos los personajes y tenemos Jean Valjean marries o that does not marry Fantine, por ejemplo. Jean Valjean se casa o no se casa con Fantine. Esto es a lo que nos parezca a nosotros. Y lo que elijan acá, una de estas dos opciones, que son las que están en itálica, que tienen otro tipo de letra en relación al resto de la oración, que tienen la barrita en el medio, la opción 1 y la opción 2, va a depender de lo que ustedes se hayan imaginado a partir de lo que leímos hasta ahora. Quiere decir que esto no va a estar ni bien ni mal, pero nos va a servir para que cuando terminamos de leer la historia, contrastemos y digamos, ah, mira, tenía razón, no tenía razón, adiviné o no adiviné. Un juego, nada más. Estas dos cosas son las que van a hacer antes de empezar a leer el capítulo. El capítulo 1, como dice acá ahora, empezamos a leer el primer capítulo, lo pueden bajar del Drive. Acá tienen el audio del capítulo leído en inglés, y acá les voy a agregar, una vez que termine los videos, todos estos videos de la clase grabada separaditos uno por uno. Lo próximo que vamos a hacer es empezar a leer el capítulo, como son 6 páginas, voy a ir separando por cada 2 páginas los videos para que no se haga tan largo.